Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo verdaderamente fascinante de la neurología, la semiología de la histeria en la Francia de finales del siglo XIX. Y es que en ese periodo la clínica neurológica de la Salpêtrière, trascendió por completo sus muros para convertirse en un auténtico espectáculo público, fusionando la observación clínica, que se pretendía rigurosa, con una performatividad que, la verdad, no tenía precedentes. Esta cita nos pone perfectamente en contexto. Primero, vamos a analizar cómo la presentación de casos clínicos se fue transformando en todo un espectáculo diagnóstico. Después, nos meteremos de lleno en la metodología de su principal arquitecto, Jean-Martin Charcot, y cómo construyó su famoso modelo de la grande histeria. Luego, vamos a contrastar su enfoque, que era puramente somático, con los modelos psicogénicos de sus rivales. Y para terminar, rastrearemos la increíble influencia de su iconografía clínica en la cultura popular que vino después. Para entender todo esto, tenemos que situarnos en la Francia del siglo XIX. En esa época, la formación en neurología era eminentemente hospitalaria. Y en ese ecosistema, la cátedra de Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière se convirtió no solo en un centro de enseñanza, sino en el epicentro para la codificación de la semiología de todo el sistema nervioso. A ver, esta caricatura es increíblemente elocuente. La lección de Charcot deja de ser un evento académico para volverse un evento social. Y aquí, clínicamente, esto es fundamental. La presencia de una audiencia que no era médica, artistas, políticos, escritores, pudo haber influido tanto en la selección de los casos más presentables como en la propia manifestación de los síntomas de las pacientes. O sea, un factor de confusión que hoy, por supuesto, consideraríamos en cualquier evaluación. Ok, ahora, vamos a desmenuzar la estructura de este fenómeno. Charcot diseñó sus famosas lecciones de los martes, no como una simple ronda clínica, para nada. Eran una demostración magistral en un anfiteatro, transformando por completo el diagnóstico en una cátedra performativa. Y aquí está el punto metodológico crucial. No eran exploraciones espontáneas, se trataba de demostraciones totalmente estandarizadas, orquestadas para ilustrar fases muy específicas del ataque histeropiléptico. Lo que él buscaba era un impacto didáctico que solidificara su modelo nosológico. Esta descripción de Daudet no es solo literatura, es un testimonio directo de la técnica. La hipnosis para Charcot no era terapéutica, era más bien una herramienta experimental. La usaba para inducir y modular los síntomas, y así demostrar su teoría de que había una vulnerabilidad neurológica de fondo. Y, por supuesto, el control del clínico sobre estas manifestaciones patológicas. El método de Charcot era, sistemático y hasta cierto punto reductivo. Buscaba aislar variables. La selección de pacientes, como la famosa Blanche Whitman, no era para nada aleatoria. Él buscaba casos paradigmáticos para construir su modelo de la gran histeria y sus 4 fases. El uso de hipnosis como un gatillo para la demostración y la colaboración con el ilustrador Richard para encontrar paralelos en el arte eran estrategias para legitimar la histeria como una entidad nosológica real, con una semiología consistente y predecible, muy similar a otras enfermedades que él mismo describió, como la epilepsia o la esclerosis múltiple. Por supuesto, el éxito de Charcot fue tal que inspiró a un montón de imitadores en París. Nombres como Jules Bernard Louis y Victor de Montpellier a menudo llevaron el espectáculo a extremos que, científicamente, eran bastante dudosos. Los experimentos de Louis, por ejemplo, sobre la acción a distancia de medicamentos, representan ya una desviación total de la metodología clínica hacia algo más parecido al esoterismo. El hecho de que la Academia de Medicina terminara por desacreditarlos subraya esa tensión que había en la época entre la neurología como un espectáculo y la necesidad de tener evidencia empírica, reproducible. Y estas dos imágenes, ilustran a la perfección el conflicto fundamental de la era. Por un lado, tenemos el enfoque teatral, somático, de la Escuela de París. Y por el otro, la terapia humilde, basada en la sugestión, de la Escuela de Nancy. Eran 2 mundos, 2 visiones completamente opuestas de la misma condición. A ver, profundicemos en esta división conceptual. Para la Salpêtrière, la histeria era una neurosis con una base fisiopatológica, una lesión dinámica del sistema nervioso, aunque no fuera visible en las autopsias. En cambio, la escuela de Nancy, con Bernheim y Liebaut, proponía un modelo puramente psicogénico. Para ellos, toda la sintomatología era un artefacto de la sugestión sin ningún correlato somático. El concepto de ideoplastía de Bernheim es clave. Él postulaba que no había ninguna patología neurológica de fondo. El problema estaba en la psique. Este modelo, que de hecho es un precursor de las teorías sobre los trastornos de conversión, desafiaba de frente todo el edificio teórico de Charcot, basado en el localizacionismo y el organicismo.
Ahora, lo verdaderamente increíble es que este vocabulario visual que se creó en el anfiteatro de Charcot no se quedó para nada confinado a la medicina. Rápidamente se filtró al arte, a la filosofía y, por supuesto, al naciente arte del cine. Esta cronología muestra una transferencia directa tanto de conocimiento como de estética. La semiología que describieron Charcot y Richer no solo definió un diagnóstico, sino que creó un arquetipo visual que fue rapidísimo asimilado e interpretado por pensadores como Bergson y los pioneros del cine. Bergson, que era un asistente regular a las lecciones de Charcot, teorizó que la risa surge cuando vemos al cuerpo humano actuar como un autómata. ¿Y qué es eso sino un reflejo directo de los estados catalépticos y convulsivos que Charcot demostraba en sus pacientes? La neurología estaba informando directamente a la filosofía. Toda la iconografía de la grande histeria, el opistótonos, las contorsiones, los estados disociativos, se tradujo casi literalmente al lenguaje corporal del cine de la época. La actuación histérica se volvió un recurso, tanto dramático como cómico, un tropo cinematográfico cuyo origen, sin duda, está en las fotografías y descripciones de la Salpêtrière. Y esta pregunta sigue resonando en nuestra práctica clínica actual. Pensemos en los trastornos funcionales del movimiento, en el dolor sin un correlato orgánico claro. La línea entre la semiología objetiva y la performatividad que surge en la interacción médico-paciente sigue siendo uno de los desafíos diagnósticos más complejos de nuestra especialidad. Para quienes deseen profundizar en el tema, estas fuentes ofrecen una visión muy completa de esta fascinante intersección entre la medicina, la cultura y, ¿por qué no?, el espectáculo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.